siempre en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Vamos a participar de la palabra en este momento, hermanos, y vamos a leer, hermanos, en Mateo capítulo 16. Vamos a leer ahí de la palabra, del versículo 13 en adelante. Es una meditación sobre la iglesia. El título de la predicación, hermanos, es La iglesia, lugar para los creyentes. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Va a aparecer en la pantalla también, hermanos, pero yo les he dicho muchas veces, a veces me he equivocado con los versículos ahí, entonces es más seguro que lo vean en su Biblia y verifiquen si así es, hermanos. Pero quiero dar una introducción a este tema, hermanos, porque voy a predicar algunos temas que tienen que ver con la iglesia. Yo considero en mi pequeña opinión, hermanos, en mi pequeña opinión, yo hablo con muchos pastores, con muchos hermanos, y todos me cuentan la misma historia, hermanos, porque el COVID no solamente atacó a las personas, pero atacó la iglesia. Es decir, a la iglesia no le dio COVID, pero no le puede dar COVID a la iglesia. Pero vino una enfermedad sobre la iglesia, hermano, y la razón, porque yo oraba también, hermano, para no estar expresando cosas personales, sino objetivamente, hermano, mirando alrededor, hablando con muchos pastores, todos cuentan la misma historia. Bueno, yo creo que de todos los que he hablado, 2 o 3 pastores quizás, pero han sido muchos. Me dice, hermano, antes de la pandemia la iglesia era de una manera y después de la pandemia la iglesia es de otra manera. Antes de la pandemia los hermanos eran fervorosos. Nosotros, hermanos, teníamos que hacer calendario de evangelismo porque no todos cabían en el turno de evangelismo. El evangelismo empezaba a las 7 de la mañana. Es más, hubo un tiempo, hermano, que el evangelismo empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Y estaban llenos todos los turnos. Y yo recuerdo algunas ocasiones incluso, hermano, cuando yo tenía que decirle a los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Hay mucha gente aquí. Si quieren, váyanse a la casa. Porque habían 5 o 6 personas y se necesitan 2 por lo menos, hermano. Y eso es suficiente. Entonces, algunos no se anotaban en el calendario y llegaban y eran muchos, hermano. Eran muchos, ¿verdad? Aquí, los problemas que teníamos, ¿cuáles eran los problemas que teníamos? Los que ya estaban aquí. Que los que venían tarde se quedaban sin silla, ¿verdad? Algunos se adueñaban de la silla, entonces llegaban, ponían su bolsa y se iban allá a comprar con el paletero o a tomar café o lo que sea. Y regresaban y, no, mire, y mi silla ya está llena ahora. Problemas de dónde estacionamos el carro, porque no hay dónde estacionar el carro, necesitamos otro lugar. Bueno, esos días los vivió la iglesia. Aquí hay instrumentos, pero no hay músicos. Pero no es solo la historia de nosotros, hermano. Es la historia de la iglesia. Eso es lo que está pasando en Mexicali también, hermano. Es internacional. Yo supe una iglesia en Guatemala que cerró desde el año 2020 y acaba de abrir, hermanos. Acaba de abrir el mes pasado y dijeron, vamos a empezar despacio. Vamos a abrir una vez al mes. A mí me parece, hermano, que eso está fuera de lugar. Yo recuerdo que también que estuvimos por acá teniendo los cultos, pero hubo un día que yo les dije a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Es necesario que salgamos. Tenemos que salir. Y recuerdo que les dije, los que salgan allá afuera, sí les puede dar el COVID. No los va a cubrir la aseguranza. Sí les puede dar el COVID y sí se pueden morir. Pero los que quieran vayan. Y fuimos, hermano, y es verdad, la necesidad allá afuera sigue. Todas las cosas espirituales siguen igual, hermanos. Pero algo le pasó a la iglesia, hermanos. Si la misma historia no es ningún secreto, hermano, usted juzgue si yo miento o no miento. Pero la misma gente que tiene mucho miedo de venir aquí porque no se quieren contagiar, están en todos lados. Están en todos lados, rodeados de multitudes. Y uno dice, ¿por qué es un lugar, esa opinión es selectiva, verdad? Porque esa opinión es para afuera
la opinión de afuera y la de adentro son dos opiniones diferentes, ¿verdad? Son cosas diferentes. Y yo creo, hermano, en parte es que necesitamos entender lo que es la iglesia. Y yo creo que la mayoría de aquí tal vez pudiera decirme, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. La iglesia es esto, pero necesitamos ir otra vez, hermano, a las bases de nuestras creencias. Aquí en el capítulo 16 de Mateo, hermano, el Señor habló sobre la iglesia. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas, es decir, como una reencarnación. Algunos dicen que tú eres una reencarnación o un profeta. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta respuesta de Pedro es muy importante, hermanos. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, este es el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nada más para recordarle, esta declaración era tremenda, hermano, porque en Juan capítulo 5 querían matar al Señor Jesús porque había sanado a alguien en día de reposo. Y lo están confrontando y el Señor Jesús dice, bueno, ¿por cuál obra buena me quieren matar? Dijo, no, por obra buena no te queremos matar, sino que tú dices que eres el Hijo de Dios haciéndote igual a Dios. Es decir, cuando Jesús dijo, Dios es mi Padre, todos lo entendían, bueno, Dios y yo somos iguales. Y Pedro aquí está diciendo esto exactamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, tú eres Dios, eso es lo que le está diciendo. Pero escucha la respuesta del Señor. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado o bendito eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Quién le reveló esto de acuerdo a lo que vemos aquí, hermano? No te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre te instruyó acerca de esto, lo que está diciendo aquí, sino mi Padre que está en los cielos. Muchos de los que estábamos aquí, hermanos, éramos duros, no creíamos en el Señor Jesús. Ahorita estábamos orando por estas personas que necesitan que sus ojos espirituales sean abiertos. Nosotros andábamos en tinieblas muchas veces también, conocíamos del nombre del Señor, pero hubo un momento de luz, hermano, que el Señor abrió nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y también a nosotros fue revelado el camino de la salvación y creímos en el Señor, hermano. Y esa es la bendición más grande que nosotros hemos tenido. Y esto dice, el Señor Jesús dijo, lo que tú crees, eso no lo crees de ti mismo, esto te lo reveló el Padre. Él te ha revelado, no estaba expresando una opinión, hermano. El Señor dijo, ¿quién dice la gente? ¿Y ustedes quiénes? Yo sé, le dice, yo digo que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios, Señor. Y nosotros creemos que Jesús es Dios. Nosotros sabemos que Él es Dios, todopoderoso. Hay una religión que dice, bueno, Él es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Solo hay un Dios, hermano. No existe dos o tres. Dios verdadero solo existe uno. De manera que o Jesús o es Dios o no es Dios. Y Jesús es Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y aquí usa un juego de palabras el Señor, porque Pedro significa piedra, pero piedra pequeña, ¿verdad? Y le dice esto al Señor, que algunos lo han malentendido, específicamente la religión católica, se dice que esto es cuando se fundó el papado. O sea que Pedro es el primer papa y de ahí viene lo demás, pero eso está errado completamente, hermanos. Tú eres Pedro y sobre esta roca, y esa palabra roca es una formación grande de roca, o lo que también se conoce como una piedra, hermano, sobre el cual se edificaban los edificios. Era una piedra del ángulo y así se le llama al Señor Jesús. Dice, tú eres Pedro. Es decir, hermano, que la confesión de Pedro, esa es la fe en el Señor Jesucristo. De ahí nace la iglesia. La iglesia está compuesta por todos nosotros. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Si este edificio se cae y nos reunimos en el parque, la iglesia se reúne allá. Los hermanos están construyendo el templo en Mexicali, pero ese no es la iglesia, ese es el templo.
y ellos pueden reunirse, ahora se reúnen en la casa de los hermanos, pero pueden reunirse en otro lado. Eso no importa, hermano, esa es la iglesia y está compuesta de todos los creyentes de todas las lenguas alrededor del mundo, hermano. Todos los que creyeron en el pasado, todos los que creen hoy somos parte de la iglesia, hermano. Y el Señor dijo sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo, tú eres Pedro, esa fe tuya, dice, sobre esta roca voy a edificar la fe de ustedes. Escuchen bien eso, hermano. O sea, la declaración de Pedro es sólida. Es interesante, hermano, que cuando uno lee la carta de Pedro, hermano, dice, nosotros también piedras vivas, edificados sobre la piedra viva, dice, que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros, el Señor nos ha alcanzado, somos parte de Él, pero Él es la roca, hermanos, Él es la roca de los siglos. Él es la piedra donde nos paramos firmemente, hermanos. Lo que dice el Salmo 61, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Entonces, Él es, hermano, sobre Él está edificada la iglesia, no sobre Pedro. Dice, sigue diciendo aquí, sobre esta roca edificaré, ¿qué dice ahí, hermano? Mi iglesia. ¿A quién pertenece la iglesia, hermanos? La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Alguien en una ocasión que no tenían pastor, era una ciudad no muy lejos de aquí, hermanos, me dice, pastor, mándenos un pastor. Y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Algunos de ustedes trabajan en una compañía, ¿verdad, hermanos? Y esa compañía designa ciertas cosas, pero hay ciertas personas que toman las decisiones. No llega un trabajador nada más y dice, mire, aquí no me gusta cómo está puesta la mercadería. A ver, vamos a mover todo. No tiene derecho de hacer eso. ¿Quién tiene el derecho? El dueño, la gente que Él ha designado, solamente Dios. Yo no llamo pastores, hermano. Todos esos conceptos a veces están errados, hermano. ¿Sabe quién abre las iglesias, hermano? Y oí a alguien que yo respeto mucho y dijo, Dios no va a mandar a nadie. La iglesia es la que manda a las personas. Al hermano Luis yo no lo mandé. ¿Verdad, hermana Cristina? Yo no lo mandé, hermanos. Hermano Cristino, iba a decir, hermano Luis. Hermano Luis aquí trabajaba incansablemente, hermano. Para mí hubiera sido excelente que él se hubiera quedado aquí. Pero yo no soy dueño de Luis. Yo no lo compré a él, hermanos. ¿A qué horas compré yo a Luis? El que lo compró fue el Señor. Él lo compró y Él tiene derecho a decir, Luis, te vas a ir para allá. Al principio tal vez no era una muy buena idea, no se oía como una muy buena idea, ¿verdad, hermana? No se oía como una muy buena idea, pero el que es hijo de Dios se sujeta al que es dueño de la iglesia. Nosotros no podemos tomar decisiones independientes. Luego ese hermano que dice, no, Dios no llama a nadie. Sí, Dios llama a personas. El Señor Jesús dijo, miren los campos cómo están blancos, listos para la cosecha. La siembra es mucha, la cosecha es mucho, pero los obreros son pocos. Pidan por tanto al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. ¿Por qué es importante que Él los envíe, hermanos? Es importante porque cuando Dios llama, la persona que fue llamada entiende que lo llamó. Si ustedes se dan cuenta, hermano, en las cartas de Pablo, Pablo siempre escribe diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, no por hombres, sino por Dios. Él siempre dijo eso, hermano. Nunca tenía la duda, bueno, a mí me comisionó Pedro. Bueno, no, él dijo, yo fui y visité a los que tenían reputación de ser algo, compartí el evangelio que el Señor me ha revelado, porque ese evangelio Dios se lo había revelado, y ellos me dieron la mano en señal de amistad, en señal de que estaban de acuerdo con lo que yo estaba predicando, porque era lo mismo que ellos predicaban. La gracia, la salvación por gracia y no por obras, la salvación a través de Jesucristo. Nos dimos la mano, yo me voy a los gentiles, ustedes a los judíos. No me enseñaron nada nuevo, dice. No lo llamaron los hombres, lo llamó el Señor. Todo esto es otra vez, hermano, una cultura sana de lo que es la iglesia. Hoy día, hermano, la iglesia, alguna gente que llega a la iglesia
llega así como cuando llega a una película, hermano. Y si la película no le gusta, se puede ir. O puede salir y puede entrar, puede salir, puede entrar, puede salir, puede entrar, porque al final de cuentas él es dueño de su boleto. Llegó, no me gusta eso, quiero ir al baño, voy a comprar unos popcorns ahora, o voy a ir a hacer una llamada, o contesta la llamada ahí adentro de la iglesia, del cine. Y algunos hacen eso dentro de la iglesia. En realidad, hermano, yo recuerdo de esas veces primeras cuando Luis regresó allá a Mexicali. Yo recuerdo que una vez él venía llorando, venía muy conmovido. Me dice, hermano, la iglesia es un desastre. Una iglesia que está allá. Yo fui a visitar la iglesia y el pastor estaba predicando y le entró una llamada y se puso, ¿cuánto quieres que te venda la tierra? No, pues vamos a ver. Y empezó a hacer negocios, hermano, mientras estaba en el púlpito. Dice, hermano, los pastores tienen fama de ser ladrones, de robarse a las niñas ahí dentro de la iglesia. La manera como la comunidad mira la iglesia es un desastre, hermano. Es un desastre. Y le dolía el corazón porque, ¿sabe por qué? Porque Dios ya estaba trabajando en él. Mire, hermano, Moisés tuvo muchos problemas en el Antiguo Testamento, hermano. Moisés era un hombre íntegro y siempre lo estaban juzgando, siempre lo estaban criticando, siempre lo estaban acusando de algo. Tú nos sacaste de Egipto. Él lo sacó de Egipto, hermanos. Dios lo sacó. Ellos mismos vieron todas las señales. Ellos mismos danzaron, hermano, cuando el mar se abrió, llegaron al otro lado. Echó a la mar, nuestro Dios echó a la mar los carros del faraón. Él destruyó a nuestros enemigos. Pero cuando eran los tiempos que ellos consideraban malos, decían, tú tienes la culpa porque tú nos sacaste de allá. Nosotros estábamos bien en Egipto, pero tú nos sacaste de allá. Todo eso no era así. Y Moisés tenía que decirles, pero yo qué mal he hecho en contra de ustedes. No era con él, pero era un llamado de Dios. Y aquí nosotros miramos que él es el dueño de la iglesia. Él dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Si tú eres hijo de Dios, tu presidente, tu capitán, tu director en primer lugar es Dios. Escúchame, hermano, tú tienes una relación con Dios. Yo tengo que enseñarte a ti la palabra de Dios, porque Dios da dones y llamados también, pero tú eres responsable de ti mismo. Todo eso está, hermano, escrito ahí en la Biblia. Todo está escrito ahí. Más adelante vamos a hablar de los dones espirituales. No sé cómo decirles, hermano. No entiendo yo cómo decirles para que me puedan entender. Pero nosotros los creyentes vamos a ser juzgados, hermanos. Nosotros tenemos que darle cuentas al Señor de lo que Él nos ha confiado en nuestras manos. Nosotros vamos a estar uno a uno, nadie más, uno a uno, dándole la cara al Señor y diciéndole cuando Él nos pregunta, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Tenemos que darle cuentas. Vamos a tener que responder. No al pastor, a Dios tenemos que responderle. Vamos a tener que darle una respuesta. Él puso un ejemplo con aquella parábola de los talentos. Puso un ejemplo. Eso de los talentos no quiere decir talentos de hacer cosas. Eso era dinero. Algo muy valioso que se les dio, que se les encomendó. Porque el evangelio que Dios nos ha dado, las cosas de Dios, hermano, no tienen precio. Pedro escribió también, nosotros fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El precio de nosotros no es de dinero, fue el Señor el que nos ha comprado a nosotros, hermano. ¿Entiende usted cuando usted le dice Señor? ¿Entiende lo que usted le está diciendo a Él? Solo esa palabra, ¿le entiende, hermano? Cuando usted le dice Señor, Señor es cuando usted dice yo soy tu siervo, tú eres el que manda aquí. Eres tú el que manda. Y cuando nosotros oramos, ¿qué nos enseñó el Señor? Señor, que sea hecha tu voluntad, no la mía, tu voluntad. Porque su voluntad es mejor que la nuestra. Él sabe más que nosotros. Nadie puede aconsejar a Dios, hermano. Nadie le puede decir a Dios, como dijo el Señor a través de los profetas. ¿Cómo dice alguien? Dice,
la pieza de barro le dice al alfarero, ¿qué has hecho? ¿Cómo es que mi pueblo dice, ¿qué has hecho conmigo? Torpe. Así se puede traducir eso. Llamándole torpe al Señor. Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué mi vida está en estas cosas? Todo eso tenemos que examinarlos. Algunas veces nosotros hemos hecho un hoyo, nos caemos ahí y le echamos la culpa a Dios. Pablo tuvo un ministerio sufrido, hermano. Pero él dice, hermanos, sean gozosos en medio de la tribulación, sufridos. Aliméntense de la esperanza que el Señor ha dado. Todo eso es parte de la vida cristiana. Todo acomodar las cosas donde son, hermano. Pablo también escribió, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, para él son locura. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y las cosas de este mundo a este mundo. El sistema de este mundo, yo no tengo que pagar impuestos. No, si tienes que pagar impuestos. Claro que tienes que pagar impuestos. Sabe, hermano, que la vida moral y la vida ética nuestra tiene que derivar de Dios. Le voy a decir algo que nosotros decimos en Latinoamérica. Aquí también se puede decir, hermano. Pero en Latinoamérica, a ver, usted termine la expresión. Político igual, ahí está, corrupto. ¿Para qué llegan a la política? ¿Para servir al pueblo o para servirse del pueblo? Para enriquecerse, ¿verdad? Ahora nosotros siempre decimos políticos corruptos, pero nosotros, el pueblo, a veces somos iguales que ellos. Iguales, igualitos que ellos. En Guatemala, fíjese, hermano, ya hay un sistema. Se vende una casa, vamos a poner en 100,000 quetzales. Pero a la hora de hacer los papeles dice, ponga 10,000. Y el otro es hermano. Claro, dice, está bien, por los impuestos, dice. Están robando. O sea, acusan de ladrón al otro, pues son iguales. ¿Qué tipo de ética es esa, hermanos? O sea, no estamos definidos, no entendemos las cosas de Dios. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Yo no creo que el Señor sea corrupto, hermano. Yo no creo que el Señor tenga esos principios. Él no se puede sobornar. Nosotros estábamos estudiando el viernes. Dios no va a declarar culpable al inocente o viceversa. No, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Él espera de nosotros ciertas cosas, hermano. Ahora dice aquí, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, eso hace referencia a la muerte, no prevalecerán contra ella. Escucha, hermano, aquí está hablando de un poder que tiene la iglesia, hermanos. Hay poder y hay autoridad, hermano. El cristiano tiene poder y tiene autoridad. Hay muchos conceptos que tenemos nosotros errados, hermano. Por ejemplo, hermano, hay un endemoniado. ¿Qué hace la iglesia, hermano? Le voy a decir qué hacen algunas iglesias. Dice, a ver, tenemos que buscar a alguien que tenga don de echar fuera demonios. ¿Es eso falso o verdadero? ¿Hay don de echar fuera demonios? No, no hay don de echar fuera demonios. Eso es autoridad. Cuando los discípulos echaron fuera demonios fue la autoridad del Señor Jesucristo. Habían unos que oyeron las palabras de Pablo que decía, por el nombre de Jesucristo, yo te echo fuera. Y algunos dijeron, aquí hay negocio porque hay muchos endemoniados por todos lados. Y empezaron, te conjuro por el Dios que predica Pablo, que salgas de él. Y el demonio adentro les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Yo conozco a Pablo y conozco a Cristo, pero ustedes quiénes son. Me dice, yo no miro autoridad en ustedes. Y entonces dice que el endemoniado los agarró, los golpeó, los desnudó y se fueron avergonzados. Porque no es de palabras mágicas. Eso también se practica, ya se practica la magia en la iglesia. Mire, usted tiene que agarrar el aceite y ungir esto y poner, y diga estas palabras y mira hacia el este, allá donde nace el sol, y usted, no es verdad. Porque está bien ungir, hermano, pero no es eso. El aceite en sí no tiene poder, hermano. El que tiene poder es nuestro Dios.
Y si no hay, miren el Señor cómo sanó a los enfermos. A uno escupió en la tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. No pudo haber dicho la palabra a él, pero él escogió hacerlo así. ¿Por qué? Yo no sé. Algunos el Señor los sana y a otros no los sana. Es por la voluntad de Él, hermano. Él es el que hace todas las cosas. Ninguna cosa es imposible para Dios. Él puede levantar a Nacho Bernal, hermano. Él puede hacer lo que Él quiera. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero es Él el que tiene el poder. Y le dice, las puertas del Hades no van a prevalecer. Mira, ni la muerte va a poder parar a la iglesia. Hay muchos hermanos dispuestos, estuvieron dispuestos en el pasado, hermano. Estaba oyendo esta mañana la Biblia y oí la predicación de Esteban cuando él se paró enfrente de los feroces judíos que estaban delante de él y empezó a contar toda la historia del pueblo. Y llega una parte en donde él los confronta y le dice, ustedes llenan la medida de sus padres, porque ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido, no hubiéramos sido como nuestros padres que mataron a los profetas, y ustedes dan testimonio que son iguales que sus padres. Son descendientes de ellos, siempre resistiéndose al Espíritu Santo. Dice que crujían contra él sus dientes y se levantaron contra él, y él tuvo una visión y dice, yo veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios, y ellos tomaron piedras y lo mataron, y mientras lo apedreaban, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. El mismo Cristo, las mismas palabras, las mismas características de él manifestadas en las palabras de su siervo Esteban, hermano. La iglesia tiene poder, hermano. Este no es un club, hermanos. No es un club cristiano. No es un club de buenas obras. Nosotros estamos delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Nosotros a Él servimos. Sabe, hermano, que en una ocasión estaba en una reunión de pastores y empezaron a hablar del temor de Dios. Lo que a mí me enseñaron, hermano, en el seminario es que el temer a Dios es tenerle mucho respeto a Dios. Eso es lo que a mí me enseñaron. Pero cuando uno estudia la palabra, es tener miedo, tener pánico, tener terror de Dios. Isaías lo confirma y dice, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El Señor le habló a Belsasar, hermano, porque Belsasar era un hombre impío, hermano, heredero del rey Nabucodonosor en Babilonia. Y él, estando borracho con sus mujeres, con sus concubinas, con sus amigos, dijo, traigan las copas de oro ya del templo del Dios, ese Dios de los hebreos. Y empezaron a beber, y ellos, hermano, lo mismo que leíamos sobre la cena del Señor, ellos profanaron las cosas santas, sagradas, que eran solo para el uso de Dios. Ese hombre había recibido testimonio de su propio abuelo, de lo que él había hecho en la vida de su abuelo, que su abuelo tuvo ese sueño en donde le dijo Daniel, lo que significa ese sueño es que te vas a hacer como un animal. Y van a pasar 7 tiempos hasta que reconozcas que Él reina sobre todo. Y no reconoció, se hizo animal, regresó de ahí y dijo, Él verdaderamente es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, a quien quiere exalta y a quien quiere humilla. Entonces llega Daniel porque se escribe esa mano y están todos aterrorizados, y Belsasar le dice, por favor, interprétame eso y yo te voy a dar riquezas y te voy a vestir así, vas a ser el tercero más importante en el reino, quédate con tus premios, le dice Daniel. Así dice el Señor, dice, mene, mene, tekel uparsin. Mira, le dice, el Señor te ha hallado falto, le dice. Fuiste pesado en una balanza, el Señor te halló falto. Y te quita tu reino esta noche y se lo entrega a los medos y a los persas. Y entonces le dice, tú, rey, le dice, tú sabías que estas cosas eran del Dios, Jehová de los ejércitos. Y no tuviste respeto, aunque viste el testimonio de lo que pasó a tu abuelo y sabías, dice, lo que iba a hacer el Señor. Y no tuviste temor de aquel que tiene su vida en tus manos. La vida nuestra está en las manos de Dios, hermano.
Están esas personas graves en el hospital. Pero nosotros nos podemos morir antes, hermano. Si Dios dice, hasta aquí llegaste hoy, hasta ahí llegamos. Nuestras vidas penden de la mano de Dios. Dice, tú no tuviste temor. Tú sabías todas estas cosas, no tuviste temor y profanaste las cosas sabiendo lo que estabas haciendo. Por tanto, el Señor te corta. Teman a Dios, hermano. Teme a Dios. Entre todo eso que estaba leyendo, vi lo que le pasó a Ananías y Zafira también. Todos nosotros lo sabemos, ya no lo sabemos. Todo esto lo sabemos de memoria, hermanos. A veces, hermano, yo quisiera que pasara una de esas. Pero por eso le digo yo que bueno que yo no estoy a cargo, que es Dios. Pero ahí, ¿qué pasó? Engañaron, llegaron una ofrenda muy cuantiosa. ¿Para qué? Para la foto. Si hubieran estado ahorita, lo hubieran publicado en Facebook. Oh, donamos $500,000 a nuestra iglesia y salimos con el certificado. Dale le gusta si te gustó. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor se indignó. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo? No le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios, le dice, y cae fulminado. Luego llega la mujer, ¿en cuánto vendiste la propiedad en tanto? ¿Por qué te pusiste de acuerdo con tu esposo? ¿Oyeron esposas y esposos? Hermano, es que la Biblia dice que somos uno. Sí, pero en el mal no. En el mal no. ¿Pero quién es la cabeza de la casa, hermanos? Ah, bueno, las mujeres dijeron eso, ¿eh? La cabeza en el hogar es el hombre. Pero si el hombre está mal, las mujeres no tienen autoridad de decirle, la palabra de Dios dice eso. Y Dios tiene más autoridad que vos. Estás equivocado. ¿Ahí hay autoridad o no? Bueno, muy cabeza de la casa será el otro. Pues ya no es cabeza, es cabezón, ¿eh? Pero le puede decir, estás mal. Lo que estás pensando no está bien. ¿De dónde sacaste eso? ¿De cuándo acá te portas así? Pero estos se pusieron de acuerdo. Vamos a decir esto, mujer. Ay, está bien, tú eres la cabeza de la casa. No son así las cosas, hermano. Se pusieron de acuerdo. No es bueno, hermano, hacer lo malo nunca. No es bueno ponerse de acuerdo para hacer lo malo nunca. Lean bien toda la escritura, hermanos. Es una ética diferente, hermanos. Lo que el Señor nos enseña a nosotros en su palabra es una ética completamente diferente. No es lo mismo, hermanos. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, a cada uno de nosotros, hermano. Cuando nosotros predicamos, me acuerdo, hermano, de esos tiempos que le digo que estaba lleno. Yo recuerdo que vino alguien y nos visitó y se sentó por ahí y estaba lleno. Y me dice, ¿qué está pasando aquí? Me dice, está muy lleno, me dice. ¿Qué está haciendo? Pues no sé, le digo, no estamos haciendo. O sea, quería que le diera una fórmula. No sé, le digo yo, realmente no te puedo decir nada. A ver, pero describa, a ver qué hace, a ver. Y ya salió el evangelismo. Es que ese es un método de crecimiento, me dijo. Esas fueron sus respuestas. Eso lo enseñan, hermano. Eso lo enseñan en seminarios de evangelismo. En seminarios de lo que se llama crecimiento, que se llena, hermano, en esos lugares, se llena. Va a haber un seminario de cómo hacer crecer a tu iglesia. Ese es un método, eso no es un método, es un mandamiento, le digo. El evangelismo no es un método, es un mandamiento, hermanos. La cabeza de la iglesia, Él fue el que nos mandó a predicar. Él nos mandó a predicar. No es un método de crecimiento que al pastor se le ocurrió, mire, hay una estrategia nueva. No es una estrategia nueva. Cuando estamos predicando, a veces la gente, hermano, la gente del mundo a veces sabe las pretensiones de la gente de la iglesia. Usted lo que quiere es traerme a su iglesia, me dicen a veces. Usted lo que quiere es traerme a su iglesia. Yo digo, no. En algún momento te dije algo de mi iglesia. ¿Dónde está mi iglesia? No, yo no sé, me dijo, pero usted me quiere traer a su iglesia. No, le digo, ¿cuándo te dije yo eso? Yo quiero que tú vengas al Señor Jesucristo.
Porque nosotros trabajamos para el dueño de la iglesia. Si el dueño de la iglesia, hermanos, manda a una persona a otra iglesia, nosotros nos vamos a encelar, nos vamos a enojar, hermanos. Es decir, no, pero es que yo voy a predicar, me siento frustrado porque yo predico para que vengan aquí y se van a otro lado. Estamos pensando malas cosas, hermano. Ellos fueron comprados por la sangre de Jesús. ¿Se acuerda? Hace un ratito le estaba diciendo. Yo no puedo exigirle a alguien, tienes que venir aquí porque no. Si el Señor los lleva a otro lado, que los lleve a otro lado. La cosa es que oigan el evangelio, que se salven, hermano. Tú no puedes decir, mire, me está llamando a ver si voy a visitar a alguien que vive en otro estado, hermano, y a qué hora va a venir a esta iglesia. ¿No será que el Señor te está mandando ahí? Que está diciendo, ve a hacer esa obra y bueno, una vez que se convierta ahí, colócalo en un lugar ahí cerca. ¿Qué sé yo, hermano? Ese es el pensamiento de las cosas de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Las puertas del Hades, la iglesia tiene poder, hermano, no prevalecerán contra ella. Usted sabe, hermano, que en China la iglesia está creciendo de una manera extraordinaria, hermanos. Y son perseguidos nuestros hermanos. Son perseguidos. Los persiguen, los persiguen, los persiguen y la gente sigue entregándose al Señor. Miles y miles y miles de gente se entregan al Señor. Con un fervor, hermano, ellos no pueden cantar así como nosotros. En algunos lugares no pueden cantar, no pueden hacer ruido. No pueden tener bautismos públicos, hermano. Tienen bautismos en el bosque, en algún lugar escondido, hermano. ¿Por qué? Porque no pueden los hermanos practicar su fe como nosotros. Sigue diciendo esta palabra, hermano, lo siguiente. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez, muchas cosas, hermano, salen dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estamos predicando a una persona católica, hermanos. Y este hombre dice, bueno, primeramente vamos a hablar de la iglesia, dijo. Porque una iglesia fundó Cristo. Sí, una iglesia fundó. Y esa iglesia es la mía. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Te salva tu iglesia? ¿Quién salva, hermano? ¿La iglesia o Cristo? Es Cristo el que salva. Nosotros predicamos con autoridad el evangelio de Cristo, hermano. Tenemos autoridad. En el Mateo capítulo 18 habla de algo que sucede en la iglesia, a veces, ¿verdad? Que hay una diferencia de un hermano con otro. ¿O pasa eso, hermanos, o es idea mía? Pero dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Repréndele estando tú y él solos. Si no, trae a uno, y si no, dilo a la iglesia, y si no, tenle por gentil y publicano. Y luego dice el Señor, todo lo que ustedes aten en la tierra, queda atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra, queda desatado en los cielos. Si yo tengo un problema con mi hermano y de pronto no nos hablamos y él me mira así, me mira feo y yo lo veo feo a él, llega un momento cuando yo hablo con el hermano, ¿verdad? Yo vengo en la autoridad del Señor, le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo te ofendí, hermano. No, a mí no me pidas, pero pídele perdón a Dios. O mejor al revés, hermano, que eras vos el que hacía la otra cosa y yo era el malo. Ok, él me quiso perdonar y yo no quise. O yo le pido perdón, él no quiere, o al revés. Bueno, eso ya queda registrado. Tú quisiste hacer las cosas bien, el Señor ya lo vio, ya quedó atado. Eso es lo que quiere decir, hermano. Algunos empiezan, fíjese, hermano, empiezan y hacen cruzadas y dicen, vamos a atar el espíritu del narcotráfico en Sinaloa. Para el cartel Jalisco, lo atamos, Señor, y siguen sueltos. Siguen, y están peores. No hicieron bien el nudo y se desamarraron, ¿eh? ¿Es eso lo que significa, hermanos? ¿O que no tenemos fe o estamos mal entendiendo las cosas? Nosotros estamos haciendo obra de Dios, hermano. Nosotros estamos haciendo obra de Dios.
Tenemos autoridad para hacer la obra de Dios, hermanos. Tenemos autoridad para salir a predicar. Tenemos autoridad, hermanos, si tú estás en un funeral y nadie conoce a Cristo y a ti te dicen, ¿por qué no dices unas palabras tú? Tal vez tú dices, bueno, yo no soy muy elocuente, pero ¿sabes qué? Te voy a decir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad, hermano. Hay un enfermo, voy a orar por ese enfermo. Tú tienes autoridad, tú puedes llegar al Padre Celestial. Tú tienes autoridad para reprender algunas cosas que no están bien de acuerdo a la Escritura, como mencionaba esa situación entre marido y mujer. Hay autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros, hermano. Hay muchas cosas, hermano. Ahora, yo quiero terminar con esto. La iglesia es el lugar para los creyentes. Ese es el lugar que Dios creó para los creyentes. Pero no es un club, hermanos. Somos una familia. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. Mira alrededor, ellos son tus hermanos y hermanas. Sí, pero yo no lo conozco. Conócelo. ¿Por qué no le hablas? Es que yo soy tímido. Bueno, acércate. O sea, son muchas cosas que nosotros tenemos. No podemos ser indiferentes, hermano. Me dice el hermano, le voy a decir hermano Pablito porque no está aquí. No. Pero hermano Pablito es evangelista, pues. El evangelista piensa de una manera, el pastor piensa de otra manera. Hay diferentes dones. Me dice, hermano, estamos diciéndolo el evangelismo cada semana y no pasa nada, me dice. Habrá necesidad de estar diciendo, porque yo me impaciento. De que no quiera que no vaya, hermano. Le digo yo, a mí me interesa que aprendan. Porque yo pensando como pastor, ¿verdad? Ha habido gente, hermano, que yo me los he llevado como de la manita, digamos, ¿verdad? Hermano, vamos. No vas a hablar nada, yo voy a hablar. Ah, bueno, si es así, sí. Pero de pronto ya cuando estamos ahí, empiezan a hablar. Empiezan a hablar y no se dan cuenta, empiezan a hablar y luego regresan gozosos y dicen, hermano, compartí el evangelio. Le compartí mira, oré por aquella persona, era un cristiano que estaba caído y mira, yo oré por él y se reconcilió con el Señor. Pero me decía eso, porque es frustrante, hermano. O sea, el estado de la iglesia ahorita, hermano, es frustrante para los pastores. Pero es frustrante para muchos. Entonces, a medida que nosotros entendemos estas cosas, hermano, que tienen que ver con la iglesia, yo espero que el Señor va a hacer la obra en los corazones y que la iglesia se tiene que levantar, hermano. Hermanos, sigan adelante. Y no estoy tratando de ser así como que no me importa nada, pero mire, yo voy a donde me llamen, hermano. Y donde yo tengo oportunidad, ahí predico. Si me dan la oportunidad, si me tengo que juntar con más gente, y yo digo, bueno, esto viene de Dios y lo hago. Yo pienso que me va a morir cuando Dios me diga, hasta aquí llegaste. Eso es lo que yo pienso. Y si Dios dice, te van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, a vos no va a llegar, con eso me quedo. Pero el día de mi muerte ya está establecida por Dios. Es lo que yo pienso, por lo que dice la palabra. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Voy a invitar a nuestros sugieres, ellos van a recibir las ofrendas en un momento, pero vamos a orar. Yo quiero pedirle que hermano, quiero pedirle que cierre sus ojos y medite en las palabras que he compartido con usted, hermano. Quiero pedirle, hermano, por favor, que evalúe su vida, hermano. Evalúe su vida. Que vea las cosas como son, hermano, conforme a la palabra. Verifique las cosas que yo he hablado con la palabra. Y si hay una injusticia, si usted dice esto no es así, no lo haga. Pero si la palabra de Dios encaja con lo que he hablado, háblelo. Háblelo con el Señor y hágalo. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos darte la honra, la gloria y la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Nadie más. Yo no soy la cabeza de la iglesia. Yo no tengo esa capacidad, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Y a ti debemos todo, Señor. Señor, este día yo te pido, Señor Padre, que soples vida sobre tu iglesia, Señor.
que traigas un avivamiento, una comprensión sobre tu iglesia, Señor. Ha decaído el ánimo de muchos, Señor. Ha decaído las obras de muchos, Señor. Aún pastores, Padre Celestial, que no han tenido discernimiento, Señor. Algunos nada que ver con la pandemia, pero han partido ya de la sana doctrina, Señor. Ya tu palabra no es lo más valioso que hay. Así es que ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Señor Padre. Te necesitamos, Señor. Bendice a tus hijos, a tus siervos, los pastores, Señor. Dales ánimo en su corazón, Padre Celestial, para seguir adelante, Señor. Toca el corazón de los hermanos, Señor. Ayuda a reflexionar, a recapacitar, Señor, en las cosas que haya que hacerlo. Gracias te damos, Señor Padre, por todo lo que hemos hecho este día, Señor. Te damos gracias también porque has suplido todas nuestras necesidades. Y, Señor, así, Señor, ofrendamos este día, Señor. También al necesitado, ayúdanos a bendecir su vida, Señor Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, también si alguien trae monedas, si quiere echarlas ahí para la obra de Mexicali, pues también puede hacerlo, hermanos, ¿ok? Que el Señor les bendiga a todos y cada uno, hermanos.